Bueno, a partir de ahora lo que voy a hacer es abrir una pestañita. Y ahora vamos a ver un popurrí de todo. De la geometría, la naturaleza, la alquimia y lo que sale en el rocío. Para interiorizarlo todo bien. Y esto lo podía haber metido en el mismo vídeo anterior. Pues voy a hacer eso cuando lo edite. Sí. A ver. Hostia, ¿qué ha pasado? Ah, vale, que me sale. Me salta la... Ah, aquí. Venga. Bueno. ¿Alguien sabe lo que es Vía Láctea? Láctea, leche. ¿Qué es lo que da la mamá? Leche. ¿Cómo naces tú? Con la leche. Imagínate el simbolismo que tiene la leche. ¿Vale o no? Ah, vale. Lo de la leche lo decía por esto. Fijaros, a base de no fermentar, sino de dar calor, pues sale la cal. ¿Y qué pasa cuando se le echa agua? Que se queda más blanquecino. Ah, mira, esto es el proceso de destilación de este. Venga, vamos. ¿Cómo son las sales? Esto es lo que yo quería ver. ¿Se ve bien o no? Sí. ¿Veis? Triángulo y era triángulo. Y en algunas sale que, fijaros que entonces sí abajo, como diciendo el negro, el sol negro, le llamaban sol negro porque no lo veían.
el azufre, veía que esta del agua amarilla, te decía que podía salir así, o te puede salir así, o te puede salir más. Esa es la geometría que tiene. Por eso os dije, porque si os fijáis que ya lo he puesto aquí, estas son las sales del rocío. Figuras geométricas ninguna, ¿verdad? Para que veáis, bueno, a lo mejor con microscopio no lo he probado, pero sin embargo la otra sí. Esta fotografía es de las sales que tengo ahí, que miedo da a cogerla, pero bueno. Lo que pasa es que en la cámara no se va a ver bien, porque es que la tengo metida en... no la tengo en matraz, la tengo aquí. Bueno, pero algo se ve, ¿no? No, es que ya como empiece a fastidiarle y a moverlo mucho. Bueno, lo importante es que ya lo habéis visto. Ah, y esto es de que se me cayó y las perdí y mira cómo se ha quedado. Todo lleno de sal blanca. Pero esto es del rocío también, no os líes. Y era para mostraros que todos los secretos de la alquimia están invertidos. Es decir, te voy a dar la pista del bebé, pero te voy a engañar con lo otro para que tú saques las conclusiones. Y ya después cuando ves que en todo eso, esas cosas que te van diciendo tienen un sistema, o sea, que se repite igual, dices tú, hostia, me digo. Bueno, esto ya está más que visto. Aquí, lo de la abeja que ya os he explicado. Es que me adelanto, yo no sé cómo lo hago, que me adelanto. El triángulo, que al fin de cuentas es un círculo. Esto creo que ya lo hablamos, ¿no? Del poder de la lágrima. Sí. ¡Ja! ¿Y ahora qué pasa ahí? ¿No os lo esperabais? Uy, qué cómodo es esto, de verdad. De darle un clic y no explicar. ¡Pling! Otra cosa que quería decir. No os podéis fiar. El Muturlibe está lleno de geometría escondida, que significa algo, porque está encerrado en una simbología que te va a dar pista de otra cosa. O sea, esto es el cuento de nunca acabar. El puzzle de las piezas infinitas. Bienvenido a la cabaña del druida. El árbol de la vida, que tiene positivo y negativo. Y la batería. Oh, los números. Una pequeña apreciación. Cuando yo decía que la escuela estaba, etcétera, que absorbió unos conocimientos antiguos que lo que querían era acabar con el sistema, como si fueran cucarachas, era porque querían hacer personas libres, personas que no le hacía falta un tío que la alimentara, obligándole a hacerle el campo por una miseria, para que después la iglesia se llevara el diezmo. ¿Vale o no? Entonces tenían otro concepto distinto de las cosas y lo veían todo más elevado. Nosotros hemos seguido respetando en la educación ese patrón, pero en la razón, en el hemisferio de la emoción, no. Por ejemplo, a que nadie os has enseñado la simbología del número. Nada más que cuenta. Pues para los de la estoa, contar era ordinario con los números, ¿sabes? Era como, yo qué sé, como ir a cagar, era lo más ordinario. Entonces para ellos el 1 se refería a la unidad. Y cuando lo explicaban, aprendían los niños mucho más rápido. Porque si tú le dices que en la unidad del edificio hay 7, 8 casas, está aprendiendo a dividir del tirón. Lo segundo era la fragmentación. Lo tercero era la creación, porque ya te da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Etcétera, etcétera, hasta que llega el 9, que decía que era como el humano, porque era el paso a la perfección en la divinidad, que no es que sea el 0, es el 10, el alfa y
y el omega. Esto, el que le entre curiosidad, que lo mire, ¿eh? Bueno, algunas figuras que yo he podido ver y analizar, que seguramente serán las más básicas y las más chorras, pero bueno, mejor que nada. Yo lo comparto y lo pongo. Bueno, ya es hora de... Ah, mi biblioteca. Como las tesis necesitan partir de un diseño o una propuesta de intervención, nosotros... Bueno, pues sí. Te lo hemos explicado, te lo hemos explicado, te lo hemos explicado. Filósofos naturales, tocamos ya. Ah, no, espérate. Bueno, ya lo he hecho, lo he hecho. Bueno, sí, este conocimiento que perdía de la Atlántida. Esto lo hemos... Ah, no, espérate, vamos a cortar, vamos a cortar. Que ya es otra cosa mariposa distinta.